Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Pérez Villamil, yo soy médica psiquiatra infanto-juvenil y también especialista en medicina legal. Soy médica de planta del Hospital Gutiérrez, el Hospital de Niños en Buenos Aires, Capital Federal. Em, Estoy desempeñándome actualmente en el área de consultorios externos de niños, principalmente de la franja etaria de 7 a 11 años. Eh, y bueno, la idea de hoy y de las futuras dos clases es hablar y trabajar un poco en relación a las consultas en niños que tienen que ver con las manifestaciones conductuales, ¿sí? Digamos, con qué nos encontramos cuando nos llega el pedido, la evaluación de una familia, de parte de otro profesional o de otro tipo de derivaciones que vienen con niños que su principal afectación, digamos, estaría en el área de la conducta, ¿sí? Así que yo organicé este pequeño módulo en tres clases diferentes como para pensar a través de diferentes síntomas y signos y, digamos, a través de la clínica, en qué podemos pensar y en qué diagnósticos podemos pensar cuando nos encontramos con este motivo de consulta que, bueno, dicho sea de paso, es el motivo más frecuente de consulta en niños de edad escolar, es decir, niños que están atravesando la escolaridad primaria, es el principal motivo de consulta, con lo cual es muy prevalente y me parecía importante como señalar que no todos los trastornos de conducta, si quisiéramos llamarlos de ese modo, o todas las manifestaciones conductuales, eh, arriban o nos hacen pensar en un mismo diagnóstico, ¿sí? Entonces, bueno, voy a compartir un PowerPoint que fui armando como para ordenar un poco la presentación. Vamos a ir para atrás. Bueno, ahí estamos. Entonces, vamos a ocultar esto. Ahí está. Bueno, entonces, como les decía, vamos a hablar un poquito de los trastornos de expresión conductual en población infanto-juvenil. Bueno, entonces, la primera pregunta que me parecía importante para repasar es, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de trastornos de expresión de conducta, ¿no? O de expresión conductual. Actualmente, en los manuales clasificatorios que nosotros utilizamos, como el DSM-5, que es el más actualizado en este momento, pero bueno, también fue utilizado durante muchos años el DSM-4, entonces todavía nos resulta como muy familiar. Em, en los manuales clasificatorios actuales nos encontramos que cuando vamos a los trastornos de manifestaciones conductuales o expresión conductual, en general se agrupan en tres categorías diferentes, ¿sí? En lo que se llama un trastorno negativista desafiante, un trastorno explosivo intermitente y lo que se llama trastorno de conducta de este modo, ¿sí? Porque lo que sucede muchas veces es que agrupamos, ¿no? Como motivo de consulta, como diagnóstico, o hablando de la situación, hablamos de trastornos de conducta, pero en realidad, si quisiéramos ser como un poquito más rígidos en cuanto a lo que dicen los manuales, los trastornos de conducta son solamente un tipo de trastorno de expresión de conducta, ¿sí? Entonces, ahora la idea es repasar un poquito cuáles son las características clínicas de cada uno de estos y bueno, de la dificultad con la que nos encontramos a la hora de cerrar, ¿no? Un cuadro, como tratar de agrupar diversa sintomatología en uno de estos tres. Entonces acá armé un cuadro comparativo, ¿sí? Que va mencionando a los tres trastornos que recién mencionábamos, que tienen que ver con que, resumidamente, de lo que se habla cuando se habla de un trastorno negativista desafiante, es que es un patrón de conducta marcadamente oposicionista, ¿no? Como le dice su nombre, desobediente, hostil, en ausencia de otros comportamientos antisociales que violen las normas y los derechos de los demás. Esto lo marca porque sí se habla de esto cuando se habla de un trastorno de conducta, que es el tercero, la tercera columna, ¿sí?
Lo que se describe es que suele existir como una base, un estado de enfado y de irritabilidad en los niños, y lo que sí dice es que, bueno, por lo menos tiene que tener una duración de 6 meses, es decir, no es que con un evento u otro evento o una semana que estuvo así haría falta, digamos, sería suficiente para este diagnóstico, y que debería transcurrir en dos ámbitos diferentes esta presentación clínica, es decir, no alcanzaría con que solamente esto suceda en la casa o en el colegio o en alguna situación particular, ¿sí? Después, en el que se nombra como trastorno explosivo intermitente, lo que se describe es que hay arrebatos de comportamientos, es decir, con una falta de control de impulsos, con agresividad física o verbal o ambas, en las cuales esto es más cíclico, es decir, no es una constante, sino que son momentos de tranquilidad y de adaptabilidad, digamos, y momentos de este arrebato como de fuera de control, ¿sí? Lo que también otra de las características clínicas tiene que ver con que la magnitud de la respuesta agresiva es muy desproporcionada con respecto al factor desencadenante, ¿no? Como algo muy pequeño puede generar un gran episodio. Y sí, lo que se aclara es que, bueno, estos no son premeditados, es decir, son impulsivos y presentan un inicio muy rápido y típicamente no hay un periodo prodrómico, es decir, esto arranca de un minuto para el otro, de un segundo para el otro, frente a algún estímulo en particular. Bueno, y cuando hablamos del trastorno de conducta con nombre y apellido, ¿no? Trastorno de conducta, entre paréntesis dice trastorno de personalidad antisocial porque se suele como emparejar a esto en relación a que si uno después piensa en la evolución de alguien más adulto, tal vez podría pensar en que esto evolucionaría hacia un trastorno de personalidad antisocial y en niños no podríamos hacer este diagnóstico porque el trastorno de la personalidad se necesita una edad mínima de 16 a 18 años. Entonces, si hablamos de niños, no podemos hablar de trastorno de la personalidad, pero nos va orientando hacia cómo se estaría conformando, ¿no?, esa personalidad. Y acá sí se habla de un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que no se respetan los derechos básicos de los otros, normas o reglas sociales propias de la edad, ¿no? Puede ser colegio, puede ser en relación a vínculos familiares o vínculos con otro tipo de instituciones. Y lo que es muy marcado es que puede existir agresión hacia personas, hacia animales, destrucciones de la propiedad, robo, etc. Es decir, tiene otras características que difieren un poco de esto que yo les comentaba, el motivo de consulta más frecuente, que suelen ser los dos primeros, es decir, niños que se enojan, que pierden como el control de los impulsos, que se frustran rápidamente y esto hace una escalada muy rápida hacia una manifestación conductual. Es decir, lo menciono porque es importante, porque está en las clasificaciones, pero yo me centraría un poquito más en estos dos primeros, ¿sí? Claramente en todos estos cuadros, cualquiera de los tres, hay un impacto negativo en el área social, educativa, familiar, es decir, esto genera mucho revuelo, nunca pasa desapercibido, es algo que genera mucha angustia en la familia, probablemente también en el niño también, es decir, genera como muchas trabas, reducción de horario escolar, dificultades para relacionarse con compañeros, dificultades para relacionarse con otras personas también, adultos de otros ámbitos sociales que reaccionan ante esto también, es decir, no pasa desapercibido y esto en general es lo que después nos llega a nosotros como motivo de consulta. Entonces, una pregunta que ha surgido muchas veces y que yo incluso misma me la he hecho, que es, bueno, ¿hablamos de un trastorno de conducta como diagnóstico en sí mismo o podemos considerarlo como una manifestación de otros cuadros? Em, por la experiencia, digamos, clínica que yo he recorrido, la realidad es que me centro mucho más en esta segunda parte, ¿no? Como pensar a un trastorno de expresión conductual como manifestación de otros cuadros. ¿Por qué? Porque uno podría centrarse en esta clasificación que estamos hablando, clasificar al niño como, bueno, tiene un trastorno negativista desafiante o tiene un trastorno explosivo intermitente, pero no nos da mucha respuesta, no nos da clínicamente qué podemos pensar, qué tratamientos podemos armar, por dónde viene la cosa, ¿no? Uno solamente estaría viendo como la foto o la punta del iceberg, como se dice, y no estaría viendo como un poco el trasfondo de lo que es lo que genera o qué es lo que lleva a generar este tipo de situaciones que terminan en estas conductas. Entonces, pensando esto, esta pregunta, digamos, y respondiéndola
eh, con, con esto que estoy comentando, ¿no? Que yo lo considero como una manifestación de otro cuadro, es que yo lo armé estas tres presentaciones en relación a estas tres cuadros que son bastante prevalentes en niños con estas manifestaciones, ¿sí? Por un lado, lo que tiene que ver con los trastornos anímicos, por otro lado, lo que tiene que ver con los trastornos dentro de la psicosis y con otros trastornos importantes que son trastornos adaptativos, reacciones al estrés, respuesta al ambiente, incluso vamos a hablar un poco del TDAH, etcétera. Entonces lo tenemos organizado de este modo. Con lo cual, hoy, que es esta primera clase, me parece importante hacer un repaso, ¿no? Como una primera aproximación hacia el diagnóstico de las manifestaciones conductuales y después entrar un poco en lo que hablamos, a lo que nos referimos cuando hablamos de trastornos del estado del ánimo. Entonces, si arrancamos por esta primera parte, digamos, una cosa que me pareció importante mencionar es que los trastornos del estado de ánimo pueden presentarse con diversos signos y diversos síntomas en pacientes de todas las edades. Tal vez es más frecuente que nosotros pensemos un trastorno anímico en un adolescente o en un adulto, pero tenemos que recordar que en los niños pequeños también existen estos diagnósticos y son bastante más prevalentes de lo que tal vez lo pensamos, ¿no? Con lo cual, bueno, la evaluación y el diagnóstico no es fácil, tiene cierta dificultad porque esto se suele solapar con otros cuadros, como decía antes, ¿no? Esto de la conducta, otros síntomas que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, que cambia mucho el modo de presentación clínica dependiendo del periodo evolutivo del niño, es decir, no es lo mismo esto en un niño de 6 que en un niño de 8 que en un niño de 12 que en un adolescente, en un adulto, etcétera. Y además porque, bueno, los niños en general tienen cierta dificultad por el grado madurativo que tienen para expresar las emociones y los sentimientos, con lo cual tampoco es frecuente que venga un niño y comente que está triste o está deprimido o le está transcurriendo un episodio dentro de lo que consideraríamos eh, del estado del ánimo. Entonces, cuando hablamos de depresión en la infancia, podemos mencionar que es un cuadro que es bastante frecuente, que suele ser diagnosticado en niños y también en adolescentes, pero más aún en niños, que la prevalencia mujer-varón es 2-1 en adolescencia, pero 1-1 en prepubres, que es lo que hoy me voy a enfocar un poquito más, ¿sí? En niños de edad escolar. Con lo cual no tenemos diferencia de género en este punto. Eh, Tenemos la complicación de que si uno no hace un buen diagnóstico y no hace un adecuado tratamiento, existe mayor complicación a futuro, ¿no? Y mayor probabilidad de enfermedad crónica y recurrente. Y los de inicio temprano tienen mayor carga de enfermedad en la adultez. Esto se vieron en algunos estudios prospectivos. ¿Qué pasa con aquellos niños que fueron diagnosticados con este cuadro a futuro? ¿Sí? Eh, y además, uno de estos estudios menciona que existe hasta un 40% de recurrencia después de un primer episodio, con lo cual es súper importante la detección temprana. Entonces, cuando hablamos de características clínicas de la depresión, ya mencionamos y hablamos de que una de las manifestaciones puede ser conductual. Entonces, ahí tenemos como un primer pantallazo de la situación que llega. Lo que tenemos que empezar como a desglosar y teniendo entrevistas con los padres, teniendo entrevistas con el niño, teniendo entrevistas o comunicaciones con el colegio o con otras instituciones en las cuales el niño circule, tenemos que empezar a pensar, bueno, qué otras características clínicas nos podrían hacer pensar que es un niño que está atravesando un cuadro anímico, ¿sí? Bueno, la irritabilidad es una de las principales características, que aparte yo los mencionaba cuando hablaba de los trastornos, cómo están clasificados hoy en día de la conducta. En los dos primeros que mencionamos, mencionan a la irritabilidad. Entonces, esto es muy importante. Después, a diferencia de por ahí un adulto que puede tener pérdida o aumento de peso, en general en las depresiones más características, acá en estos cuadros se habla de como dejar de tener una ganancia pondoestatural adecuada a la edad, ¿no? Entonces son niños que dejan de crecer o dejan de ganar el peso al ritmo que venían teniendo, o sea, hay algo que se detiene ahí. Otra característica muy importante tiene que ver con las quejas somáticas, dolor de cabeza, o sea, cefaleas, dolores abdominales, em, o sea, diferentes manifestaciones en el cuerpo que hacen que el niño por ahí pida que lo retiren del colegio, o no puede hacer determinadas clases, o no puede juntarse con determinados grupos, porque siempre hay algo como molesto a nivel somático. Em,
pueden venir acompañados o no de expresiones faciales tristes, de pérdida de interés en distintas cosas o actividades, o incluso en el estudio que antes se los veía como más enganchados y dejaron de estarlo, rechazo o ausencia escolar, bajo rendimiento, o sea que empiece a bajar el rendimiento a nivel escolar, autodesvalorización, es decir, por ahí en adultos vemos más frecuentemente lo que es la culpa, o en niños tal vez se ve esto de que el discurso de él mismo está como atravesado por decir, no puedo hacer tal cosa, no me sale tal cosa, soy malo, soy tonto, determinadas expresiones de ese tipo. Y pueden aparecer algunos comportamientos de riesgo, ¿no? Como, bueno, pellizcarse, arañarse, bueno, quemaduras, cortes, esto ya serían situaciones más graves, obviamente, pero que pueden aparecer algunos rasgos, ¿no? Que nos pueden llamar la atención. Y después sí hay cierta ideación de muerte y repetimos que a diferencia de lo que es un cuadro de un adolescente o un adulto que puede manifestarlo, tal vez en niños empiezan a aparecer como preguntas. eh, Hay obviamente un periodo en la niñez que es normal, la pregunta en relación a la muerte, ¿no? Pero digamos, si uno empieza a ver características de repetir muchas veces, ¿no? Como que es la muerte, y si estuviese muerto, ¿qué pasaría? Y si me voy con mi familiar que murió, con mi abuelo está muy frecuente, si empiezan a ver dibujos de muerte o dibujos como muy oscuros, con expresiones de tristeza, con colores negros, ¿no? Como, bueno, uno empieza como a recopilar la información y obviamente me parece importante aclarar que ninguno de estos signos aislados nos dicen nada, ¿no? Sino que tenemos que pensarlo como en un campo global a nivel sintomatológico. Después, para mencionar esto que me parecía importante, que también nos encontramos con una posibilidad diagnóstica de un trastorno bipolar, eh, que no lo vamos a poder diagnosticar tal vez de forma fehaciente, ni con nombre y apellido, sino que hay rasgos que nos podrían hacer pensar en niños con un futuro diagnóstico de bipolaridad, ¿sí? Hacia la adultez o la adolescencia. Sí, las características que se han visto, hay muchos estudios hechos en los últimos años de bipolaridad infantil, y todos coinciden en que no tienen la misma presentación que en los adultos, no es un periodo de manía y uno de depresión o hipomanía y depresión, sino que son menos episódicos, son estados mixtos, es decir, puede haber manía, depresión, hipomanía, todo en un mismo episodio, en un mismo día, incluso en un mismo, sí, en momentos muy acortados, ¿no? La ciclación suele ser muy rápida, es decir, pasar de un estado al otro, y sí se presentan con un estado como de irritabilidad crónica y la habilidad emocional que uno ya empieza a detectar, bueno, que ante pequeños momentos de frustración, pequeños momentos de enojo, pequeñas cosas, eh, esto va disparando, ¿no? Como diferentes momentos anímicos a lo largo incluso del día. No son tan frecuentes la euforia, la grandiosidad que uno ve en un episodio maníaco del adulto, y sí la irritabilidad como uno de los principales síntomas, ¿sí? Puede formar parte de otros diagnósticos, bueno, acá menciona de vuelta el oposicionista desafiante, la ansiedad, la depresión, el trastorno por estrés postraumático y el TDAH, por lo tanto no es que es un síntoma aislado que nos pueda hacer un diagnóstico, pero sí que la irritabilidad es algo persistente que es importante tener en cuenta. Entonces, como en el DSM no está descrito la bipolaridad infantil, tenemos que solamente como agarrarnos del diagnóstico de adultos, y como no van a cumplir todos los criterios como para trastorno bipolar de este modo, la mayoría de los niños, si tuviésemos que clasificarlos a través del manual, sería un trastorno bipolar no especificado, porque no cumpliría con todos los criterios que debe cumplir para el de adulto. Entonces, en lo que tiene que ver con un cuadro maníaco, los niños no suelen ser, como dijimos, grandes representantes de la euforia, la grandiosidad, el gasto de dinero, ¿no? Estas cosas que están obviamente descritas para adultos, pero sí podemos empezar a pensar, bueno, cuando está muy expansivo, muy eufórico, ¿no? Empezar a pensar si esto es muy recurrente, si es inadecuado para el contexto, si no es esperado para la edad, y si se acompañan de algún otro síntoma que nos pueda hacer pensar en una manía, ¿sí? En un cambio muy importante con el funcionamiento previo, si esto empieza a ser episódico, es decir, que no pasa todo el tiempo y todos los días, sino que es de pronto está muy eufórico, de pronto está más caído, bueno, como ahí estar atentos.
Pueden existir conductas hipersexualizadas, que de nuevo hay que diferenciarlo de una cuestión normal en un niño exploratorio, digamos, pero si aparecen de más, o muchos dibujos, o mucha autoestimulación, o incluso tocar partes del cuerpo de otras personas inadecuadamente, bueno, uno puede estar ahí como atento a esto. Y la irritabilidad, para considerarse como dentro de un cuadro maníaco, debería ir acompañado de otros síntomas de los que estamos nombrando, es decir, por ejemplo, un chico eufórico, expansivo y a la vez irritable, y además tiene que ser episódica, es decir, para considerarlo dentro de un episodio maníaco. Repito que no es nada fácil, a mí en particular nunca me tocó vivir un episodio maníaco con un niño, pero sí hay determinados rasgos que uno puede ir pensando como posibles características de este cuadro clínico. Entonces, esto es importante que debido al alto nivel de heredabilidad siempre está muy bien interrogar sobre antecedentes familiares psiquiátricos en todos los cuadros, pero bueno, particularmente en el trastorno bipolar hay una alta carga genética. Entonces, a modo de conclusión de los trastornos anímicos, lo que me parece importante transmitir es que siempre hay que tenerlos presentes como diagnóstico en niños. A veces uno se olvida de que existen, pero existen. Tener muy en cuenta los antecedentes familiares, ¿sí? También de depresión, o sea, no solamente un trastorno bipolar ya diagnosticado en un adulto, sino también en un cuadro depresivo. Eh, bueno, recordar que difieren mucho clínicamente de estos trastornos en los adultos, es decir, tratar de no homologar la clínica en adultos con la clínica en niños, y sí pensar, una vez que uno piensa en un diagnóstico presuntivo como punto de partida, ¿no? De un trastorno conductual, si uno después empezando a indagar todo esto que hicimos, ¿no? Con una buena evaluación, una anamnesis, una hora de juego, varias entrevistas a padres y otros referentes, si uno empieza como a orientarse hasta este lado, pensar obviamente un abordaje interdisciplinario de tratamiento, porque son niños que van a necesitar apoyos, tratamiento seguro psicológico, ver la parte de aprendizaje psicopedagógica, pensar en otro tipo de intervenciones o en otro tipo de acompañamientos que haga falta. Y bueno, pensar si es necesario o no para los trastornos o estas manifestaciones más conductuales, si haría falta un abordaje farmacológico, que ya eso sería como un capítulo aparte que no entra dentro de esto que me parecía importante transmitir, pero que sí tener en cuenta de que si nos llegan estas consultas, en muchas ocasiones sí van a tener que ser abordados farmacológicamente. Así que bueno, con esto cerramos esta primera clase, sí, que tiene que ver eh, con estos trastornos anímicos dentro de las manifestaciones de conducta. Así que en el próximo encuentro continuaremos con los trastornos que tienen que ver con la psicosis y con los otros cuadros que vamos a agrupar en una tercera clase que son importantes diagnósticos diferenciales a tener en cuenta.